¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Estamos nuevamente en un video de cómo modela. En este caso les quiero presentar a mi amiga Gaby. Hola, mucho gusto. Escritora, entonces vamos hoy a conocer cómo es que modela una escritora. Comentarles también antes de que se me venga muy rasuradito. Es que en mi vida normal soy periodista y fui a hacer una entrevista a unas personas que pusieron un emprendimiento de una barbería y me regalaron una barbaterapia. Ay, qué cool. Al final del video les voy a dejar el link, el link y la descripción por si quieren visitarlos. Están en la Sexta Avenida. Perfecto. Entonces, sin más que decir, vamos a pasar a la intro y vamos a hablar un poco con Gaby. Ok, Gaby, contame, yo sé que escribís, que te gusta escribir. ¿Qué es lo que te gusta de escribir? ¿Cómo fue que encontraste? Pues fíjate que desde hace varios años, aproximadamente en el 2012, a mí siempre me gustó la poesía, pero nunca me metí tanto. Entonces yo empecé a escribir situaciones que mis amigos me contaban, por ejemplo, que habían pasado un mal rato con su pareja, ¿verdad? Alguna discusión o algo. Entonces todas esas experiencias que a mí me contaban, yo trataba de transmitirlos en la letra, ¿verdad? En escribir. Y por lo general escribía solo poemas tristes, o sea, ese es mi mosh. O sea, uno lee y la idea es ponerse triste. Ah, ok. Entonces, conforme el tiempo empecé a mejorar, empecé a pues extender mi vocabulario, en escribir otro tipo de poemas. Nunca me fui al cuento, por ejemplo, nunca salí de la poesía, sino que únicamente es poesía lo que hago. Y he estado en diferentes concursos en la universidad. Yo estudié en la Universidad Mariano Gálvez y he hecho algunos de estos poemas, ¿verdad? Los he puesto en competencia, por así decirlo, ¿verdad? A participar. Y pues he ganado algunas menciones honoríficas. Okay. También gané primer lugar, segundo lugar. Y también he estado en algunos concursos interuniversitarios. Ah, muy bien, muy bien. ¿Tenés idea de cuántos poemas has escrito hasta el momento? Uy, tal vez más. A 100 no llego, pero okay. Calculo que tal vez unos 50, a mitad. Bueno, ahí vamos. ¿Y cuál es tu proceso de inspiración? O sea, escuchas una historia, por ejemplo, y cómo vas a escribís, lo guardás y vuelves a escribir otro día, a revisar otro día, perdón, y a volver a escribir, no sé, porque hay gente que hace eso, ¿verdad? O no sé cómo es la cuestión. Pues es bien gracioso porque hace mucho tiempo una amiga me dijo que un poeta se inspira hasta de una cucaracha. Ajá. Entonces, hay momentos en los que yo me quiero sentar a escribir, me pongo a recordar ciertas situaciones tal vez que han pasado en mi vida o que otra persona ha tenido la confianza de contarme, ¿verdad? Okay. Entonces, escucho música, la música que escucho es sin letra porque eso obviamente me voy a distraer completamente. Okay. Entonces puede ser sin letra, por lo general es piano, jazz, música muy tranquila. Sí, pues. Pero es gracioso porque hay veces que se me ocurre un verso y tal vez ni estoy en mi casa, estoy manejando, entonces lo tengo que escribir en algún lado en el teléfono. Entonces a partir de ahí empieza la chispa, se me enciende, sí, pues. Y el foco, y yo empiezo a escribir en mi teléfono, pues donde sea, ¿verdad? Donde yo encuentre un papel y lápiz o pues en mi teléfono, ¿verdad? Entonces en la computadora. Entonces, si estoy en mi casa es más fácil, porque entonces empieza la idea y lo desarrollo y escribo un poema. Los poemas pues no son muy largos, son pocos, son cortos, de unas 3-4 estrofas. Ajá. Pero sí, o sea, el chispazo empieza en un momento así X, no está planeado. Sí, pues de repente te llega. Sí. Me llega, entonces yo ya sé que si estoy en mi casa, yo me pongo mis audífonos, mi música y empiezo a escribir. Qué fácil ahora con el celular. Sí. Yo creo que en mis tiempos cuando yo también escribía, ahorita he dejado de escribir, pero yo metí un taller de poesía que había en la universidad. Y nos decían que ellos, los que ya tenían tiempo, que ellos andaban siempre con una libreta. Entonces cuando iban a la camioneta, nos sacaban la libreta y escribían. Sí, es que antes era lo más fácil, pero ahora sí, la ventaja es esto con el teléfono y que rapidito se guarda la información. Sí, pues. Pero sí, en eso me baso yo también. Y de igual manera, tengo un blog en el que estaba publicando ciertos poemas. De hecho, tengo uno de los primeros que hice hace mucho tiempo, que la verdad es que son muy malos.
muy malos, pero he ido mejorando y se va anotando en cada poema que yo he publicado. Y de igual manera son, la mayoría pues son poemas. La verdad es que es para ponerse bien triste. Ah, ok. Son darks. Son dark, son sad. Entonces, esa es la idea. O sea, ese es mi mosh, ¿verdad? Ah, muy bien. La tristeza ahí en las letras es lo que yo escribo. Ah, ok. ¿Has recibido algún curso, porque yo me acuerdo que hace algún tiempo sacaban qué cursos que para aprender a escribir, no sé. De hecho, no he ido a ningún curso, todo es por lectura, por educación. Sí, es porque soy un poquito autodidacta, entonces por ahí va la cosa, ¿verdad? Porque lamentablemente pues la literatura aquí en Guate casi no se ve, casi no la enseñan, no les importa. Entonces sí, pues, es un poco difícil. Uno puede decir, ay, qué bonito, ya, ¿verdad? Pero la verdad es que el proceso de escribir es cansado, porque a veces uno lee el poema y es como, no me gusta. O, esto le falta algo, pero encontrar ese algo, todo ese proceso creativo, porque realmente es un proceso creativo, es un poquito difícil, pero... y aquí en Guate no hay mucho auge con eso, ¿verdad? Okay. Tal vez hay universidades que hacen algunos talleres, ¿verdad? Donde uno puede llegar con un micrófono abierto a contar, a escribir, a declamar poemas, no precisamente poemas, sino que todo en base a la literatura, ¿verdad? Cuentos, cortos, la poesía. Entonces, tal vez en ese rango, ¿verdad? En ese lado me voy yo. Con algunos talleres en los que he participado. No he podido ir a todos, ¿verdad? Sí, pues. Pero los pocos que he estado, sí he declamado mis poemas. ¿Ah, sí? Sí, pues. Qué bueno. Sí. Me contaste que en cuento y en novela, por ejemplo, no vas... pero no sí sé. pensás, no sé, ¿qué es lo que te detiene? Bueno, la verdad es que siento que tal vez no pueda avanzar porque no es mi rollo. Una novela, pues obviamente es larguísima. Y yo siento que mi inspiración es muy corta o es como muy... pues la verdad es que tendría que leer un poco más, tendría que educarme un poco más para poder hacerlo. Empaparme más de la novela, del cuento, que de la poesía, porque sí, pues, fuerte es la poesía. Entonces, sí sería interesante explorar esa parte, pero no he tenido la oportunidad. Aprovechando, en los videos pasados les comenté que estaba buscando financiamiento para un libro, que cada vez es una novela. Sí. Sí, pero también igual, o sea, yo pasé mucho tiempo escribiendo solo poemas y ya después me atreví a escribir una novela, cada vez fue antes de la pandemia. La escribí como en 2 meses, algo así, y durante la pandemia la reescribí porque hubo unos cambios, ¿verdad? Claro. Pero sí te animo, porque sí es interesante. Sí, tendría que explorar un poquito más, leer, empaparme más de la novela, ¿verdad? Sí, pues. ¿Y has escrito en algún otro lugar, un medio, alguna vez? Trabajaba anteriormente en un medio de comunicación, estaba de periodista. Colegas entonces. Sí. Bueno, mi fuerte es la publicidad, pero trabajé de periodista. Sí, pues. Y eran storytellings. Entonces, era puro storytelling. Hablábamos acerca de historias de las personas y tal vez ahí un poquito... ya no iba solo de la mano de la poesía, ¿verdad? Sino que ya escribía historias de la gente que me contaba historias muy fuertes o muy buenas, de emprendimiento. Entonces, hacer esa estructura de storytelling era lo que yo hacía en el trabajo, ¿verdad? Sí, pues. De periodista. ¿Y qué te pareció la vida de periodista? Complicada, la verdad es que sí, uno no tiene tiempo para nada, de arriba para abajo, investigando, preguntando, llamando, de todo, o sea, sí es una labor muy ocupada. Sí, pues, y poca paga, supongo, ¿no? Depende. Sí, depende. Depende, qué bien. Imagino que eso también te ayuda un poco a como meterte más en lo que es escritura, ¿verdad? Sí. De hecho, en cuanto a la estructura, ¿verdad? Porque no podemos empezar, en un cuento es difícil empezarlo con el final. O sea, yo siento que si se estructura bien, es como una película independiente que tal vez le cuentan a uno el final y después como que
va el rollo de lo que está pasando, después es como, bueno, aquí está lo que pasaba antes, entonces es como una estructura bien extraña, pero en periodismo es bien importante el lenguaje coloquial, ¿verdad? Porque la gente pues no entiende mucho un vocabulario, palabras un cacho extrañas, sí, pues. o que son poco comunes. Entonces sí me ayudó bastante en cuanto a estructura, eso sí me ayudó mucho. Ok, perfecto. Algunos consejos que quieras darle a alguien que está como que dice yo quiero empezar a escribir pero no me animo, o hay gente que escribe y dice lo que escribí no me gusta, o son ¿qué? Pendejadas, qué sé yo. ¿Qué consejo le puedes dar a estas personas? Primero que lean bastante, que lean en la rama que a ellos les interesa, y de igual manera si pueden darle el beneficio de la duda a autores guatemaltecos, que puedan, que sepan cómo ellos escriben, cómo es su esencia, ¿verdad? Entonces, si les gusta mucho la poesía, pues empaparse de poesía. Si les gusta bastante la novela, el cuento, que siempre lean en base a lo que ellos quieren escribir. Eso principalmente. Creo que también una leidita al diccionario no está mal. Eso estaría muy bien. Y cuidado con la ortografía, es súper importante. Y con el sentido que le dan, porque realmente la poesía es subjetiva. Ajá. Yo puedo escribir un poema, pero una persona lo puede interpretar similar, pero diferente. No sé si me explico. Entonces, sí. Incluso se pueden como identificar con la poesía de una manera diferente, ¿verdad? Uh-huh. Pero siempre es importante que el mensaje se entienda, porque si no, solo estamos hablando por hablar, solo estamos escribiendo por escribir, entonces no tiene sentido. Entonces eso es lo que yo recomiendo bastante. Ok. Bueno, ya saben, empezar a escribir, ¿no? Sobre todo escribir, vaya, escribir. Escribir y bueno, ahora que está la facilidad de la computadora, la verdad que todo se guarda, pero de igual manera, si pueden andar cargando un cuaderno, que yo siento que el cuaderno, un borrador es lo más chido que uno puede tener, porque uno va viendo incluso su crecimiento, entonces uno aprende a diferenciar, uno se da cuenta de cómo las cosas han mejorado, de cómo la escritura, de cómo el sentido de la escritura, de los textos va mejorando, ¿verdad? Sí, pues. Yo me acuerdo que una vez perdí mi libreta donde tenía unos poemas. Sentí la muerte, ya sabes, ¿no te ha pasado? Pues la verdad es que sí me pasó con unos poemas que había impreso y no sé por qué no los guardé. Yo me confié que estaban en la hoja, se perdieron, ya ni me acuerdo cómo eran. No me acuerdo, eran bastantes, eran como unos 10 y la verdad es que sí me dolió bastante. Estaban buenos, algunos estaban muy buenos, entonces sí, pues, me dolió. Ok. ¿Tenés tatuajes, verdad? Sí. ¿Qué? Tengo que es art, en inglés. ¿En inglés? Tengo esta frase que dice no one is you and that is your power, es como decir que somos únicos y esa es nuestra esencia, que somos únicos, no hay nadie como nosotros. Okay. También voy a empezar a quitar la ropa aquí. Tengo No Face, que es de un anime. También acá, que se llama Haku, el logo de Studio Ghibli. Y también se me olvidó el nombre en japonés porque son súper difíciles. Japonés es bien difícil. Okay. También son parte de esta serie de películas. De hecho, el brazo lo quiero temático, solo de Studio Ghibli. Y de este lado, pues tengo estas manos que es como magia, lo que tienen adentro. Y una carita feliz. En total son 8 si contamos esta carita feliz. Ok. 8, júntame vos. Sí, es que cuando uno empieza ya no para. Así de sí. Así, uno se va de largo. Sí. Hay personas que no se tatúan porque tienen muchos paradigmas en su mente. ¿Qué les puedes decir? Que están en su mente, es que no es real y que pues obviamente con el tiempo como ha ido evolucionando el mundo, antes era un tabú, dejó de serlo, la gente se tatúa por arte, uno tiene arte en el cuerpo y sucede mucho con los trabajos, que la verdad es que si alguien piensa eso, que los tatuajes van a limitar la capacidad de una persona en el trabajo, es mentira, porque uno trabaja con esto, no con lo que tiene puesto, ¿verdad? Entonces ya es necesario pues dejar esa mentalidad
y que poco a poco realmente se va quitando, porque este tema es, la mayoría de temas es generacional, ¿verdad? Ujú. En el tiempo de mis abuelos, pues obviamente eso estaba tal vez mal visto. Claro. Ahora ya es normal, incluso en cuestiones de comerciales y modelaje. Ahora piden, es un requisito, dependiendo de la marca, ¿verdad? Es un requisito, bueno, necesitamos una persona con tatuajes. Entonces, las oportunidades laborales, gracias a Dios, para las personas tatuadas ya son más extensas, ¿verdad? Ya hay más. Ok, perfecto. Ya saben, si quieren tatuarse. Sí. Y ya saben, también tenemos aquí a alguien que le gusta el anime. También es otro Sí. como tabú. Yo, cuando platico con la gente, también tienen ese como tabú de que las caricaturas chinas, dicen ellos, no son chinas, no son japonesas. Sí, eso sí. Yes. Pero hay muy buenas, como el estudio, ¿cómo se pronuncia? Estudio Ghibli. Ghibli. Sí. Son muy buenas. Sí, todas sus películas son muy buenas. De hecho, una película de... bueno, tiene tantos nombres, ¿verdad? Pero Ujú. en inglés es Spirit Away. Perdón mi pronunciación mal. Y en español que le dicen El viaje de Chihiro, que ganó un Oscar, ¿verdad? Por mejor animación. Claro. Creo que en el 2000 o 2002, Sí, por pues, ahí. sí. Entonces, yo siento que... Bueno, aquí nos vamos a extender hablando de otakus. ¿Es cierto? Vamos a para largo. Bueno, yo creo que hasta ahí llegamos por el tiempo también. Vamos a pasar a las fotos, así que prepárense para ver cómo modela. Y ya saben, denle like al video, si les gusta, pues denle like, suscríbanse y comenten y pues todo lo demás, ya saben. Así que nos vemos.